Bien, ya en nuestra primera entrevista, como lo prometido es deuda, pues comenzamos a saldar esta deuda de un gran amigo, hermano, un joven con mucho talento, con una gran visión, que aunque se convirtió, digamos, en el último partido por ser reconocido por la Junta Central Electoral, su votación demostró que frente a muchos que tradicionalmente están dentro del sistema político, obtuvo más votación, y eso se debe a que ciertamente su gran preparación y su visión por trabajar por la democracia dominicana, pues le diera esos resultados. Y nos referimos al licenciado Glenny Morrison, quien esta noche estará con nosotros hablando sobre su partido y temas políticos también del partido Camino Nuevo. Buenas noches, hermano. Gracias querido, por saldar Wenchi. esta deuda. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Tú sabes Amén. que mientras te escucho, aparte de agradecerte, casi hice un ejercicio de visitar el futuro. Porque me vi entonces en las elecciones próximas del 28 con esos resultados. Ok. Sabes que nosotros fuimos fruto de una sentencia del Tribunal Constitucional como demostración de que la democracia dominicana funciona, de que después de 10 meses en los tribunales, llevando un expediente, logramos a unanimidad en el primer rol de audiencia de ese tribunal nuevo, ¿verdad?, lograr que se ordenara el reconocimiento. No pudimos salir en la boleta, pero te decía, en tema de empatía, de que eso que decías entonces nos dice que el trabajo que comenzamos a hacer desde el día 20 de mayo a las 3 de la mañana, de ir a recorrer todo el territorio nacional. Nosotros como proyecto, el Partido Camino Nuevo, que es el partido que represento, ya reconocido hoy por la Junta Central Electoral, a esta fecha ya ha visitado los 158 municipios del país, todo el territorio nacional, desde el día 20 a las 3 de la mañana. ¿A qué? Agradecer a la estructura de líderes, a regalar a la fecha de hoy, desde mis manos, a las manos de los sueños de más de 6,000 jóvenes, becas en liderazgo y éxito. O sea, hemos querido construir esta plataforma que ya hoy en día cuenta con más de 6,000 dirigentes de todo el país, con toda una estructura. Sacamos 98 de 100 en la evaluación de la Junta. Fue un trabajo arduo. Yo siempre digo en las entrevistas, hermano, que el éxito nunca es el espectáculo de un solo individuo. Yo soy uno que soy parte de un gran equipo que hizo posible el Camino Nuevo. Y estoy aquí muy agradecido a tu orden. Aprovecho para felicitarte, porque sé que saliste diputado del Parlacén y que también como joven llevas una trayectoria de éxito, de conquistas, y eso es la democracia dominicana. Gracias, hermano, gracias de corazón. Y aprovechar el momento justamente para preguntarle, justamente a raíz de ese reconocimiento que la Junta Central Electoral le hizo, ¿por qué inmediatamente otorgarle el apoyo, en este caso al presidente Luis Abinader y al PRM? Mira, hay una expresión bíblica que dice, por sus frutos los conoceréis. 4 años de un ejercicio de esfuerzo que comenzó con la pandemia, la gestión de la pandemia, la gestión e implementación del tema de las vacunas para salvaguardar la vida de todos nosotros como pueblo. El hecho de que el presidente de la República demostrara como joven político que él significa la renovación de la esperanza, que él fuese a un debate también como presidente en ejercicio, demostró también un gran compromiso, que es un líder reformador que logró tener la estabilidad de la economía dominicana en 4 años, a pesar por los grandes desafíos que tenía no solamente el país, sino también el mundo, a pesar de los shocks externos, como se llama en economía. Soy economista de profesión. Mantener la estabilidad económica, gestionar el tema de la crisis, nos hizo pensar que primero, no el individuo Glenny Morrison, sino esa plataforma nacional fue consultada. Hicimos la consulta a todos los dirigentes a través de un call center y el 100% de la dirigencia entendió que teníamos que nosotros tener el mandato como presidente del partido en el contexto de la Asamblea Constitutiva para endosar al presidente de la República. Faltando 10 días para que concluyeran esas elecciones, el presidente nos recibió, les regalé el libro
Te recuerdo que Sí, nosotros claro. pusimos un libro en circulación que lleva por nombre Repensando el Estado Dominicano, una visión de país. Bueno, Y al conversar con el presidente y ver sus ejecutorias y su visión en el mediano plazo de este nuevo cuatrenio, pudimos darnos cuenta que hay ideas que convergen a favor del desarrollo nacional. Esas son algunas de las razones que entendemos que nos motivó a nosotros y a la gran dirigencia a apoyar al presidente en su ejercicio de reelección, que fue respaldado por el 58% del país. sí, ¿cómo logra en este caso? Porque por lo menos lo que hacemos, actividades políticas, sí nos dimos cuenta que inmediatamente el partido fue reconocido, vimos una gran aceptación inmediata. ¿Cómo se logra eso? A diferencia, como decíamos en nuestro introito, de otros partidos que están dentro del sistema de la partidocracia dominicana, que pese a la poca votación, ustedes tienen una gran participación, tal cual como usted lo expresó. ¿Y por qué la juventud apoyando el partido y cómo ha logrado justamente en este caso de que una gran masa, una gran población esté apoyando el partido más joven del sistema político dominicano, sabiendo los grandes desafíos que ya la gente, la gran abstención, que es el partido más grande en este caso es la abstención, siempre lo hemos dicho. Pero ¿cómo logran? ¿Qué ejercicio político o social ustedes están haciendo para lograr esto? Mira, porque es algo brillante. En mi lectura, y te agradezco las palabras, en mi lectura yo creo que tiene mucho que ver con un gran equipo de hombres y mujeres que está representado por una nueva política, rostro de la nueva política. Tú tienes un joven como Gilmer Martínez, autor de 3 libros, abogado, una persona con especialización en España en temas constitucionales, que es el secretario de organización del partido. Tú tienes una joven como Jennifer Escaño, que para mí es un testimonio de que este es un partido distinto porque comenzó hace 3 años y medio como asistente de la idea, una asistente del proyecto. Y a lo largo del tiempo, cuando vinieron las pruebas, las dificultades, e inclusive cuando nos visitó la adversidad, esa joven fue capaz de mantenerse firme. Hoy en día es la vicepresidenta del partido, con un gran reconocimiento de toda nuestra dirigencia. Tú tienes un joven como el ingeniero Samuel. Samuel es vicepresidente de la Juventud. Maciel, abogada con 2 maestrías, presidenta de la Juventud. Tienes a Ruth Sena, que es la secretaria general a nivel nacional de la Juventud. Todos estos nombres son nombres de la nueva política, son nombres de la desafección. Yo digo siempre que nosotros somos un club de decepcionados, de acciones. En mi caso, yo había participado de los sectores externos de muchos de los partidos del sistema, y así como a mí, igual a ellos y a miles del partido, de la plataforma, no nos daban espacio, nos excluían, no querían reconocer el talento. Entonces, somos un club de decepcionados, pero lo otro, salimos a trabajar muy fuerte. A esta fecha, en 3 años y medio, el Partido Camino Nuevo, desde su génesis, ha visitado en 8 ocasiones el territorio nacional. O sea, nosotros le hemos dado 8 veces la vuelta al país. ¿A qué? A capacitar el liderazgo. Dimos una charla en cada una de las 32 provincias. ¿A qué? A dar un ejercicio de escucha ciudadana a los problemas de las comunidades en cada municipio de la República Dominicana. Y ahí están las imágenes de soporte que compartimos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a sociabilizar con la gente la solución de sus problemas. Pero becamos hace 2 años en la Cumbre Mundial de Comunicación Política 827 jóvenes de todo el país que vinieron a un evento en la UAS totalmente gratis. Precisamente en el día de mañana tendremos, mañana domingo, un encuentro nacional de líderes en todo lo que es el Salón de la Fama del Deporte del Centro Olímpico. Más de 1000 y pico de jóvenes confirmaron a un entrenamiento de liderazgo. Esas son las acciones, las propuestas que hicieron posible que conectáramos con una gran parte de la población, y estamos aquí para servir, para acompañar al presidente hoy en día en las reformas que va a iniciar, en el tema que invita a la Estrategia Nacional de Desarrollo, de la aplicación de todo lo que tiene que ver con el pacto tributario, en la forma de repensar la educación dominicana hacia el modelo STEM, en el tema de una reforma constitucional que ponga candados y profundice la independencia de la justicia, en todo lo que tiene que ser el debate, la reforma laboral, el discutir que hay un logro del tema de la cesantía de parte del sindicato del trabajador dominicano que debe de respetarse, que podamos discutir un seguro de empleo, que podamos ver cómo hay que la seguridad social ampliarla para los dominicanos. Y ahí por último
también hago un reconocimiento al presidente que fue capaz en una época de crisis de mitigar con sus políticas públicas a los sectores más humildes y pobres del país a través de distintos programas como el Supérate y decisiones que tomó que fueron a favor de la República Dominicana. Se habla de que la intención del presidente de la República con la propuesta de su reforma a la Constitución, lo que dice una gran parte de la oposición, que lo que se intenta es, en este caso, de quitar el 50+1, que es lo que ha impedido que muchos que desde el gobierno intentan reelegirse logren la reelección por el sistema del 50+1 que fue instaurado desde la Constitución en el 94, cuando aquella situación que se dio con el otrora presidente Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, que fue ahí cuando se instauró. Se habla sobre eso y le hacemos la pregunta si usted ve que sería, si entiende que la población estaría a favor de una reforma y también si entiende que sería fácil lograrla, aunque el PRM cuenta con la mayoría de los diputados, pero en este caso tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD ya han dicho que esto sería una tarea difícil porque se van a oponer sobre todo la Fuerza del Pueblo, que ha sido en este caso la que lleva la bandera y la voz, se ha convertido en la vocería de la oposición. ¿Cree usted que sería fácil de que se logre la reforma? Mira, lo que hemos visto de lo que ha fijado posición el señor presidente, y yo creo que es una demostración de una acción distinta de la política, es que es un hombre que decidió apostar al futuro del país, diciéndole respecto al tema constitucional a la República Dominicana, que nunca modificaría esa constitución para hacerse un traje a su medida. Es un hombre que acumula un poder absoluto hoy en día, fruto de la democracia, y le está diciendo a la sociedad dominicana que no tocará la constitución para una nueva reelección. Eso nunca se ha visto en la República Dominicana. Un hombre que diga que él se va y no vuelve, que ni siquiera haciendo acomodos para poder entonces retornar en X años. Es una persona que inclusive hace una semana en la semanal dijo que le va a poner un transitorio para que eso quede claro. ¿Qué hemos visto en la política tradicional? En esa política que el éxito del presidente con un 58% le cierra las puertas a las prácticas del pasado, hemos visto que quieren eternizarse. Yo no he visto todavía el borrador de la propuesta de reforma constitucional y yo creo que existen los mecanismos para poder identificar si es viable o no. Lo otro que he visto es un presidente de la República y líder de la nación dominicana que le extendió una invitación a sus opositores, a los principales, para una reunión y comenzar un proceso de concertación. El ex candidato del PLD, Abel Martínez, recibió con humildad al presidente y se reunieron. Y el expresidente Fernández puso una excusa de que tenía una situación de salud. Yo creo que es importante hacerle un llamado a la oposición de la República Dominicana. Tenga mucho cuidado con las agendas que puedan llevar y acometer, porque ya la sociedad despertó. Hay una clase social, hay un despertar de una nueva ciudadanía que le coge las señales a los políticos. Y cuidadito, aunque es un juego de la democracia, con querer, desear o intentar pescar en ríos revueltos. Hay madurez en la República Dominicana, no obstante, yo creo que es tiempo de invitar a la gente a que espere ver las propuestas para que no construyamos sobre la base de fantasías o de prejuicios lo que nadie ha dicho de manera oficial que está en la agenda del señor presidente. Bien, correcto. Vamos con la anuencia de nuestro invitado, brillante, por eso no nos equivocamos en nuestro introito, y con la anuencia también de nuestro televidente. Vamos a una breve pausa y a nuestro regreso estaremos abordando más temas con nuestro invitado. Ya volvemos con ustedes. Bien, seguimos interactuando con nuestro amigo y hermano y ahora que se suma nuestro también compañero, el licenciado Alberto Quiñones, compartiendo con nuestro invitado de honor, que también es amigo y hermano suyo. Claro que sí, es siempre un placer y un honor, no desde ahora, que tiene cercanía con el poder a través del trabajo político que realizó nuestro hermano y amigo Lenín Morrison a favor de la reelección del presidente Luis Abinader, donde ahora hay muchos amigos, muchos allegados, pero en aquella época de Lenín siempre te abrimos, como siempre, estas puertas de conclusiones. Ya eso es historia. Y sobre todo, quiero aprovechar para agradecer siempre tus consejos,
las asesorías. Eran unas asesorías de cómo podíamos construir una iniciativa, una impronta como esta, que tuve la suerte de que Alberto, a pesar de su gran talento, formación, nunca me llegaron las facturas de esas orientaciones y consultorías. O sea que, hermano, gracias. Tú sabes y la que gloria de Dios. lo hacía por el afecto que tú generas y porque tú tienes en el semblante como político un gran liderazgo y el país espera muchas cosas buenas de ti como un potencial funcionario o un potencial dirigente político para alcanzar la máxima altura política que todo el mundo sabemos cuál es. Glenín, gracias por tus palabras, hermano. Bendiciones. Actualmente en República Dominicana el tema principal en todo lo que es reuniones, tertulias, conversaciones a todos los niveles, principalmente políticas, y es esa modificación constitucional que el presidente lo ha dicho, no ahora que ganó, sino desde antes, que es necesario esa reforma a la Constitución. Desde tu punto de vista, ¿crees que actualmente existen las condiciones para modificar la Constitución y si es urgente que eso se haga actualmente? Yo estoy convencido que el señor presidente de la República quedará en la historia como un líder delegado, porque ha llegado con una agenda que es bueno que yo les comente a tu audiencia, que no es nueva. El presidente Luis Abinader, cuando fue candidato vicepresidencial en el 2012, presentó una lista de propuestas que son las mismas. Dígase que hace tantos años jugó un rol de influencia como candidato vicepresidencial en la campaña del expresidente Hipólito Mejía y ha sido una persona tan coherente que después de llegar en un momento de adversidad, que era la época del COVID-19, generar una gerencia correcta del tema de las vacunas, de la estabilidad macroeconómica, hoy en día, en los próximos 4 años que inician en apenas días, va a presentarle al país una agenda. Es bueno que sepamos, tu audiencia, todavía no hay sobre la mesa borrador de propuestas, pero él ha dicho, porque es un hombre transparente, que se va a enfocar en el tema del candado, y yo creo que para nuestra generación eso es importante, porque demuestra entonces que va a haber una renovación de la esperanza, que va a haber un relevo generacional que hará posible que muchos jóvenes del país jueguen roles de principalía. Creo que ese factor va a ser importante, que el presidente Luis Abinader cerrará un ciclo de la vieja política, lo ha hecho en función también de nuevas prácticas, participó en un debate, pero también el presidente designó a doña Miriam Germán al inicio de su primer gobierno, demostrando la intención de profundizar la independencia de la justicia. Ese es el otro componente que estamos de acuerdo y acompañaremos al señor presidente para poder demarcar más la independencia de la justicia. Aparte de esa reforma constitucional, vienen grandes reformas. En el segmento anterior tiramos algunos titulares, la reforma laboral, el tema de la cesantía debe de mantenerse, el tema de generar un seguro de empleo, el tema de la seguridad social, la reforma de nuevo educativa porque hay un modelo agotado, orientar todas estas políticas en el sector educativo hacia el tema de la reforma educativa del modelo STEM, todo lo que tiene que ver con el pacto tributario. Hay una gran agenda de un hombre que sé que dejará un legado a favor del país, el presidente Luis Abinader. Lenín, antes de que tú respondas la pregunta de nuestro hermano Wensi, ¿qué significa el candado, que lo mencionaste en 2 oportunidades para los amigos televidentes que nos están observando? Y muchos manejamos el término, pero hay otros que se quedan, habló del candado. ¿Qué significa ponerle candado? No estoy hablando de una herrería ni nada. Interesante, pero el pueblo que es sabio sabe que un presidente de la República en 3 ocasiones, el expresidente Leonel Fernández, ante la crisis que se generó en el PLD internamente en las elecciones del 2016, hizo referencia que había que ponerle un candado. El expresidente Fernández llamaba a la sociedad dominicana para modificar la Constitución y ponerle un candado a que no pudiera ningún presidente en ejercicio tener el interés de eternizarse en el poder. Dígase, las veces, en más de 17 ocasiones que se ha modificado en esta época la Constitución, ha sido exclusivamente para poder aperturar la posibilidad de una reelección. Algunas veces en la época del doctor Balaguer indefinida, otras veces en intentos, y eso afecta a la democracia.
Ponerle un candado, por ejemplo, sería que hay una ley que no se ha desarrollado en el Congreso que tiene que ver con el tema del referéndum, nosotros poder profundizar que los mecanismos para tocar la Constitución respecto al tema de la reelección lleven una carga tan grande que se requiera un proceso de consulta popular, de una constituyente, de un referéndum, una serie de factores que no permita que con una mayoría que se tiene mecánica, y des en cuenta que sobre ese tópico el señor presidente, don Luis Abinader, ha decidido hasta ponerle un transitorio, no tocará la Constitución para hacerse un traje a la medida, sino para crear las condiciones de una profunda reforma que requiere la sociedad dominicana y el fortalecimiento de la democracia. Bien, Morrison, una gran capacidad que sabemos que tiene también, sobre todo en su profesión, que es la economía. También el presidente de la República está a un paso en los próximos días de presentar una reforma, en este caso fiscal o tributaria, que es mucho más, el término más ampliado, como se dice. ¿Cree usted que la propuesta del presidente de la República sobre esta reforma fiscal obedecerá más a aumentar la presión tributaria, a reducir la carga fiscal? Porque muchos empresarios hoy en día han quebrado justamente por la carga fiscal o la carga tributaria que tienen. O la reforma, en este caso el pacto, como se ha hablado, va a ampliar la base tributaria. Mira, lo primero, y te agradezco la pregunta porque honestamente soy economista. Correcto. De profesión. Lo primero es que el señor presidente no ha puesto sobre la mesa un borrador de esta reforma. Pero hay que ser consciente. Al día de hoy, sábado, en Lenín, no hay tú como dirigente político, presidente de un partido político aliado, no has recibido un borrón todavía. Inclusive, la primera reforma va a ser la reforma constitucional. Pero no has recibido un documento de análisis. No hay en la mano de nadie, pero sí todos sabemos que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y todos sabemos que en pasadas gestiones se incumplió con ese mandato. Dígase que los políticos que han cerrado un ciclo, gracias a Dios, no fueron capaces de cumplir con un mandato de la ley. La presión fiscal, que es un concepto que has referido, hermano, anda hoy en día por un 14%. Sí, Oye esto, pero la Ley Nacional de Desarrollo que mandaba esa estrategia indicaba que para esta época deberíamos tener mínimo un 19%. Entonces estamos en un retraso importante. Pero bueno que estamos hablando, perdón, de la presión, de aumentar la presión fiscal. No, estamos hablando que la Ley Nacional de Desarrollo que invitaba a esa estrategia, en ese plan que se generó fruto de consejos, de discusiones, de propuestas, de un pacto que firmaron todo lo del sistema en el Consejo Económico y Social, debió de llegar para esta época a un 19% o un 21% la presión fiscal. El nivel de recaudación del Estado en función de la actividad económica que se genera en nuestro país. Hoy en día es un 14%. Y con esa presión fiscal, nosotros como sociedad sería imposible acometer una agenda de transformaciones importantes de infraestructura. Todo aquel que en cualquier pueblo que no esté viendo del país que requiera un puente, no habrá recursos entonces para llevar a cabo eso. Porque hay un principio básico de la economía, recursos limitados y necesidades ilimitadas. Exacto. Poder nosotros construir la República Dominicana del futuro, que vaya de la mano hacia el desarrollo, tiene que ser una agenda de todos. En esa reflexión también es importante señalar el alto nivel de evasión que hay en la República Dominicana. La evasión de la República Dominicana en dos áreas críticas, por ejemplo, en el ITEVIS, que debe de llamarse el IVA, como se le llama en muchos países de la región. Ustedes saben que aquí hay una evasión, oye este monto, de un 42.3%. O sea, un 42 y pico por ciento del sector productivo nacional no paga los impuestos, dígase entonces, que incumple con la ley. Perdón, pero de ser así entonces, y excusándome la interrupción, estaríamos hablando que la reforma fiscal debería simplemente basarse en eso. Si se logra eso. Pero oye lo que yo reflexiono, debe de haber una eficiencia en el cobro del tema de los impuestos. Es un 5% del Producto Interno Bruto el tema que se recuperaría fruto de tema de la evasión. De eficientizar el cobro de esos impuestos. Pero no solamente del ITEVIS o IVA, sino del impuesto sobre la renta, es mayor. 62% no paga sus impuestos sobre la renta en el país. Estamos hablando de más de 350 mil millones de pesos que deja de percibir el Estado
y que es injusto cuando muchos de nosotros, todo lo que estamos aquí pagamos y muchos de los que nos están viendo. Entonces, ante esa realidad que no es tan sencilla el cobro de los impuestos, hay un tema de impuesto efectivo, que en promedio, cómo pudiera, si se bajan las tasas, hay una gran discusión hasta de temas económicos, como el tema de la elasticidad que pueda tener el grabar un producto o un servicio. No obstante, está también el tema de la elusión fiscal. Así es. Dígase que tenemos esos temas. Como no hemos visto, por último, ningún borrador todavía, sería incorrecto, apresurado, inmaduro de nuestra parte abordar. No obstante, sí tenemos que ser justos. Hay un déficit cuasi fiscal y un déficit del Banco Central que es el 4% del Producto Interno Bruto. Dígase, para que nuestra audiencia entienda, se requiere aumentar las recaudaciones del Estado para poner a la economía dominicana respecto a su presupuesto y sus finanzas en un orden. Yo estuve en un foro de INTEC y el ex rector Rolando Guzmán inclusive señalaba que bajo las condiciones actuales la República Dominicana pudiera transitar 10 años sin hacer ninguna modificación o reforma. Pero el presidente, que es un gerente, es una persona responsable, sabe que afectaría el tema de la inversión y la calificación de riesgo país si nosotros no mantenemos esas finanzas en orden. Sí, Eglenín, lo que tú acabas de mencionar del ITEVI, la evasión fiscal un 45% y un 62% del impuesto sobre la renta. Sobre la renta. Si hay en República Dominicana los mecanismos legales, constitucionales, el PRM controla el Congreso de la República y hay especialistas como tú, por ejemplo, ¿por qué no se empeña el gobierno en crear los mecanismos para reducir esa evasión fiscal que es alarmante y que cada administración siempre menciona y que nadie resuelve? Importante su pregunta, yo una respuesta simple. El sistema tributario de la República Dominicana produce distorsiones. Eso significa, por ejemplo, es justo que hace más de 20 años se grabara, por ejemplo, un aire acondicionado como un bien de lujo. Oiga esto, en el impuesto selectivo al consumo, que se le pone fundamentalmente al alcohol, al tema de los gustos o cosas que no son, por ejemplo, sanas para la sociedad, se graban. ¿Usted puede creer que uno de los productos que está en el impuesto selectivo al consumo es el aire acondicionado? Y el aire acondicionado hoy con esta ola de calor es una necesidad. Claro. Entonces te pongo ese simple ejemplo. Pero hay una realidad económica. Porque hay una distorsión. Si tú analizas 100 hogares dominicanos, hay 40 hogares que tienen aire acondicionado. Posiblemente incluyendo un 45, incluyendo nosotros. Pero hay un 55% que no usa aire acondicionado. Pero entonces, son realidades socioeconómicas. Si quisiese usarla, entonces le tenemos un impuesto de un 16 en vez de un 10. Ahí sí. Entonces, a ese tipo de distorsiones nosotros nos referimos y a otras que a veces quizá no es tan fácil cobrar una serie de tributos el Estado por esas distorsiones. El pacto fiscal no es necesariamente aumento de la tasa. Puede ser el tema de control del gasto también. Es bueno que la gente sepa que el presidente de la República tiene el compromiso, y a él por sus hechos, de revisar que no haya desfilfarro, que haya control inclusive de ese gasto, porque ahí ha caído inclusive la inversión pública para las obras de infraestructura. Tenemos, pueblo dominicano, un líder de la nación que está dispuesto a consensuar, a pactar y a poder poner a lo mejor del país al frente para generar soluciones a las problemáticas que tiene la República Dominicana. Morrison, para nosotros de verdad que es un gran honor, un privilegio, y para nuestro televidente, pues nuestro programa saldó esta deuda que teníamos con el presidente del partido Camino Nuevo. Le deseamos de verdad el mejor de los éxitos. Sabemos de que su gran capacidad, y a propósito de que el presidente está haciendo designaciones, esto lo hacemos nosotros, ¿verdad? No es él que lo dice nosotros, porque sabemos de que talentos y capacidades así no se pueden desperdiciar y hacen falta en este país. Sí, yo quiero aprovechar, antes de